La voz de los protagonistas. En Contextos. Carlos Castañón Cuadros ya está con nosotros para hablarnos ahora del Estadio de la Revolución, un estadio con mucha historia. Quienes somos amantes del fútbol, aficionados al fútbol, lo recordamos porque era la casa de los Diablos Blancos del Torreón, precisamente antes de la casa que Juan construyó, que así le decían. Antes de la casa el estadio, de Juan, sí. Que fue primero el Estadio Moctezuma y después el Estadio Corona. Estadio Corona. Muchas gracias, Juan. Encantado de estar con ustedes, Marcela, en estos días ya casi días de guardar, ¿verdad? Bien, abordamos el tema del Boulevard Revolución porque nos habían hecho, del Estadio Revolución, porque nos han hecho esa petición por en las redes sociales. Y yo les quiero platicar una faceta una buena noticia y una faceta un poco conocida pues del estadio. La primera es, la buena noticia es que el béisbol, por supuesto, se queda en la laguna, y no solamente con eso, también se restauró la fachada del Estadio Revolución. Ahí quien coordinó los trabajos de restauración fue la oficina del Centro Histórico a cargo de Víctor Torres del Ayuntamiento de Torreón, y se hizo un trabajo muy cuidadoso. Vayan por favor a ver la fachada porque retomaron las líneas geométricas propiamente que hacen resaltar el Art Deco. No se trata nada más de una fachada plana, sino se trata de una propuesta estética que nos encanta. Y ahora además le han añadido una iluminación, le han quitado un horroroso puesto que tenía en el centro de la fachada. Entonces han retirado toda esa publicidad espantosa que estaba ahí, que dañaba pues la grandeza, la vista de esta fachada. Y entonces esa es una buena noticia. Vayan por favor a verla. En unos minutitos más tuiteo las fotos para que las vean y vean un poco como el antes y el después. Pero quiero platicarles qué es lo que nos dice la fachada del Estadio Revolución. Bueno, hay que situarnos en 1932 y en ese año Torreón cumplió los 25 años como ciudad. Y para festejarlo, tengo que decirlo así porque hoy nos cuesta trabajo encontrar políticos de gran calado. Entonces, un gran político de aquella época, Nazario Ortiz Garza, que entonces era gobernador del estado, que antes había sido y había alcanzado, digamos, su importancia política en la ciudad de Torreón como alcalde, regaló como cumpleaños el Estadio Revolución. Entonces, imagínense... Era banquero, ¿no? Había sido banquero, ¿no? Mira, era comerciante, sí. Y tiene una historia interesantísima, sí. Nazario Ortiz Garza. Empezó como... Sí, porque lo regaló ¿con los recursos del municipio o con sus propios recursos? No. Eres un regalo simbólico del gobierno del estado de Coahuila, en ese entonces el gobernador del estado, a la ciudad de Torreón. Y en la placa del estadio, esa placa es imborrable, dice así, que es un regalo a la ciudad de Torreón, es decir, es para que lo disfrute la niñez, para que se practique el deporte, para que la ciudad con educación crezca. Ese era el objetivo de aquella época, entonces fue algo visionario. Tan visionario fue que se convirtió, de acuerdo con las notas de la época, en el primer estadio iluminado completamente para hacer exhibiciones, torneos, juegos en la noche. Esto en 1932. ¿Y quiénes estuvieron detrás de la obra? Bueno, estuvieron varios ingenieros importantes. Arturo Williams, ese es uno de los ingenieros que estuvo. El otro fue Eduardo Belden, quien hizo todos los cálculos y la disposición de cómo iba a ser la estructura del estadio. Pero el genio del diseño artístico, o sea, del Art Deco que tiene nuestro Estadio Revolución fue nada más y nada menos que Ceferino Domínguez. Les tengo que dar una triste noticia: la placa histórica que había de Ceferino Domínguez se perdió cuando una empresa comercial administró el estadio con el afán de poner ahí una horrorosa tienda. Yo tengo fotografías de esa placa y es una pena. ¿Y no hay manera de pedírselas? ¿O la habrán arrumbado? ¿La habrán vendido como fierro viejo? Sí, la han de haber tirado a la basura, la han de haber vendido como fierro viejo. Pero miren, se contrataron en ese momento pues 15,000 bultos de cemento
para poder hacer el estadio. Estamos hablando 20,000 bultos de cemento, 15,000 para 15,000 espectadores es la capacidad de este estadio. Y detrás de todo esto pues hay 250 toneladas de fierro, 2 toneladas de alambre nada más para amarrar los fierros. O sea, era una empresa realmente extraordinaria. Costó 330,000 pesos en aquella época. En los años 30 la economía de México era una buena economía. No estábamos degradados en relación a muchas economías o a la paridad peso-dólar, si lo pensamos de esa manera. Realmente se vivía un buen momento de esplendor, incluso en la comarca lagunera. Pero les quiero platicar, y con esto cierro mi comentario. ¿Estamos bien de tiempo? No, sí, ¿estamos bien? Bueno, ¿qué dice la fachada del Estadio Revolución? Bueno, como su nombre lo indica, tiene que ver con la Revolución Mexicana. Y en la primera vemos en el frente, arriba, unos medallones y aparecen ahí unos personajes. Y cuando estamos de frente en la fachada, vemos estos personajes y decimos quiénes son. Bueno, pues vamos a repasarlos para que no se nos olviden. El más evidente de todos es Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, inconfundible por su barba, ¿verdad? Y sus lentes. Pero en el primer medallón de los primeros 3 medallones está Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza y Félix U. Gómez. Que pues, ustedes dirán, bueno, Félix U. Gómez, que pues era el único mérito casi fue haber sido nomás amigo de Venustiano Carranza. Fuera de ahí no hay gran cosa. ¿Se acuerda que es un ejemplo de lo que los amigazgos y los compadrazgos hacen en este país o hicieron en este país? Quisiéramos hablar en pasado, pero no estoy muy segura. Dios santo, pero bueno. En la segunda parte de estos medallones vemos, por supuesto, al mártir de la democracia, Francisco I. Madero. Está Álvaro Obregón y Aquiles Cerdán. Probablemente sea el único monumento en Torreón que tiene que ver con Aquiles Cerdán, que lo menciona. Y fíjense que esto es bien interesante porque Aquiles Cerdán fue alguien que cuando Madero hizo el llamado en 1910, nadie llegó a ese llamado. O sea, algunas personas aquí en Gómez que se levantaron y así les fue, los colgaron. Y Aquiles Cerdán en Puebla, y así le fue al pobre también. Entonces, esos son los medallones que están, pero abajo, en la parte central del monumento, de la fachada monumento, vemos 3 escenas, 3 relieves que ahora se pueden distinguir porque la restauración fue cuidadosa y los pintaron con un color más apropiado para ese relieve que simula o asemeja el bronce. Entonces, en la primera escena vemos a Venustiano Carranza al frente del ejército de revolucionarios, o sea, del constitucionalista. Acuérdense que Venustiano Carranza fue quien, al haber tumbado al presidente por un golpe de Estado, Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza es quien lidera el movimiento en contra de Huerta para recuperar el orden formal, el orden legal establecido. Y bueno, el segundo momento es Madero rumbo, esto es tristísima esta escena porque es Madero en su camino a la decena trágica, es decir, literalmente al patíbulo, en el momento en que va a ser fusilado. Y la tercera escena, por supuesto, tiene que ver con Álvaro Obregón, y al frente de un ejército. Álvaro Obregón fue pues el que al final de todos, ustedes que saben que la revolución fue una matazón de todos contra todos, y al final ganó el más fuerte, el más hábil y el más astuto. ¿El que mató más? Y el que mató más. Y el más matón de todos murió en su cama tranquilamente, que fue Plutarco Elías Calles, nada más. A todos los demás los asesinaron, y me refiero a Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es el que está en esa tercera escena, y él, por supuesto, pues murió asesinado, como tantos Madero, Carranza, Villa, Zapata, a propósito de los 100 años. Entonces, esto es lo que muestra la fachada de nuestro grandioso Estadio Revolución, muy dignamente restaurada. Vayan a verla de 2 maneras. Vayan de día, para que aprecien los colores, para que aprecien los contrastes y el juego de las líneas geométricas, horizontales y verticales. Vayan de noche para que puedan verla iluminada y apreciar esa preciosa fachada. Y como pilón, pues ahora que estamos de vacaciones, yo les pediría que dieran la vuelta por el estadio y se vayan por la calle Bravo.
y ahí van a encontrar unas columnas de 20 metros que asemejan un zigzag, y era el antiguo teatro al aire libre, Art Deco también, una belleza. Sí, todavía estamos Por dentro, ¿verdad? O sea, por dentro de lo que es la unidad deportiva que hicieron atrás, Nazario, que se llama, del estadio. Exacto, a Sí. espaldas del estadio, dentro del mismo complejo, Sí. Sí. es la unidad deportiva Nazario Ortiz Garza. Vayan y vean, son muy fotogénicas. A quienes les gusta el Art Deco, pues lo podemos ir a ver a Miami, lo podemos ir a ver a La Habana Y también o aquí. al centro, en el centro de Torreón. Exacto. Es muy importante lo que nos estás diciendo, porque a propósito de lo que pasó con la Catedral de Notre Dame, luego llevó a las sonrisas de algunos, que empezaron a decir en algunos lugares que estaban preparados para cualquier incendio en función de los edificios que tenían. Te voy a decir una cosa. Digo, igual sí, igual no, pero es lo que tenemos. Y es a lo que debemos de proteger y cuidar. O sea, independientemente si Notre Dame tenía cuántos siglos están siendo testigo de la historia y siendo parte de la historia de Francia, pues nosotros tenemos aquí nuestros monumentos, nuestras iglesias, nuestros lugares. Y alguien por ahí en la redacción de Noticieros, cuando platicábamos esto, decía, ¿qué pasaría si el Teatro Martínez se incendiara? Sería una gran pérdida porque son íconos de identidad. Devastaría el corazón de los laguneros. Y yo, cuando sucedió esta tragedia de la catedral en Francia, pensamos, bueno, ellos con toda su infraestructura la estaban interviniendo la catedral, con todo el dinero que tienen, con todos los recursos y con todas las precauciones que tienen. Les pasó eso. ¿Qué esperanzas tenemos nosotros? Que no tenemos nuestros monumentos protegidos ni siquiera con detectores de humo. Exacto, Carlos, a eso voy. No se van en las comparaciones en función ni de lo artístico, ni del legado histórico que significa, pero es lo que tenemos y tenemos que cuidarlo y tenemos que protegerlo, porque no lo hemos cuidado ni lo hemos protegido. Los colores de la iglesia del Perpetuo Socorro, que podría ser extraordinaria la iglesia. Digo, yo creo que muchos de nosotros nos acordamos todavía de ese altar barroco, tremendamente hermoso. Y desgraciadamente todo el mundo le ha metido mano. Se ha perdido el patrimonio. Qué bueno que mencionas el Perpetuo Socorro a propósito estos días. Es una iglesia muy bonita de Torreón con mucha historia, que tiene que ver incluso con la Guerra de los Cristeros. Así de ese tamaño. Y es triste el estado en el que se encuentra. Yo me acuerdo cuando era niño, los curas la tenían al puro centavo. Bien Claro. limpiecita, bien pintadita y adecuadamente. Y ahora le han puesto unos colores horrorosos, pero al parecer, bueno, déjenme decirles, hay un proyecto, al menos de restauración de la fachada, porque acuérdense que las iglesias son propiedad del Estado. No crean que son propiedad de las iglesias, de los curas, de las diócesis. No, Ajá. eso nos viene de aquella ley Calles. Entonces, ojalá se pueda restaurar. Esa iglesia, entre otras cosas, perdió unos murales fantásticos. Tarazona. No, eran de este muralista que hizo la 18 de marzo, Guillermo de Lourdes. Es que y están pintados. O sea, Sí, están están debajo de capas de ocultos, pintura. exacto. Es que nosotros Se pueden en rescatar. una ocasión, Chuy Siller, Sí. estuvimos ahí en la iglesia del Perpetuo Socorro. Te estoy hablando de muchos años atrás. O sea, es que hay que rescatar estos murales que están encubiertos con capas y capas de pintura. Y hablaban de que podía haber una influencia muy grande de Tarazona en esos murales. En esos murales, sí, pues Tarazona fue una referencia de la época de los años 30 y esos murales también son de esa época, porque la iglesia la empezaron a construir en 1926, ya para el 28 ya la llevaban muy avanzada. Entonces, además, sabes también que perdió, y esto es trágico, los dos altares, el de la izquierda y el Sí. de la derecha. Sí. Eran tallados en madera, preciosos, Sí. los perdió. ¿Dónde quedaron? Se los robaron. Por amor de Dios, o sea, no nada más O se alguien roban. con un gusto extrañito no sí. supo apreciar y adiós. Exacto, entonces digo, no se han robado los vitrales porque ya se me hace demasiado, ¿no? Pero son vitrales también que tienen mucho valor, son vitrales montaña de aquella época.
Claro. Entonces, Por eso, entonces hay que cuidarlo y cuidemos cuidar nuestro- desde rescatar, por ejemplo, esto que nos has traído la mañana de hoy, las formas del Art Deco que están impresas en el museo, en el Estadio de la Revolución, pues cuidar todo lo que tengamos y tratar de conservarlo lo más puro que se pueda. Por supuesto, ese es uno de los valores. La arquitectura materialmente refleja nuestra identidad. Claro. Y sería un llamado, Marcela, también a los dueños, a los propietarios de tantos y tantos inmuebles abandonados en el centro histórico de Torreón. ¿Qué más quisiera yo que el gobierno tuviera los recursos ilimitados para restaurar todas las fachadas? Pero no se puede. El edificio que está en Comonfort y Juárez Es una joya. es una joya. Ajá. Y está, desgraciadamente, en unas condiciones que alguien va a decir, esto ya no sirve de nada, lo tumbamos. Imagínense, hay unos departamentos de lujo, unos lofts está el muy edificio buenos. impresionante. Es un edificio de 1940, era el antiguo Café Iglesias. Y además tiene una firma muy importante de un arquitecto, Urdapilleta, que pues él traía como, imagínense, recién desempacado de Barcelona, viene a trabajar y termina aquí en Torreón trabajando, pues hace estos edificios geniales como es ese de la Juárez, que es Art También Deco. el que está ahí a un Es lado del Perpetuo Socorro en la también. Falcón. También tiene Ese toda la es el misma- mismo autor. Es del mismo, ¿verdad? Y Sí, ahora, porque se bueno, parece. El estilo es igual. Pues cayó en manos, desgraciadamente, pues de un agiotista y pues el edificio está cayéndose. Una de las Sí. joyas de orientalistas de Torreón. ¿Sabes dónde descubrí también otra casa? La cosa más hermosa, hay que caminar la ciudad porque si no, Sí. no las ves. Porque el diseño con el que acomodaron los ladrillos es muy particular. O sea, es una casa de puro ladrillo en la fachada. Es una casa que está en la Eugenio Aguirre Benavides y Morelos. Ujú. Es una esquina, de veras. Volteen a ver, porque son unas joyas. Y si no me equivoco, esa casa es debe ser como de 1910, por ahí. Es una casa muy bonita. Yo viví en esa casa. Ah, ¿sí? La hombre. del Torreón, la que tiene un torreón en la esquina. Ahí estaba el colegio, el colegio administrativo de comercio. ¿Sí? Sí. Bueno, No tiene sé un de remate en la particular, esquina. Tiene un remate, nada sí, más. pero un no es torreón. un torreón. Ese, bueno, era. O Es sea, era Eugenio Aguirre Benavides y Morelos. Y en Morelos. la mera esquina, sí, Sí. en la calle 8. Sí. Sí. De No, es hecho, la era, 9, ¿no? era la. Es la 9. Ahí era la. No, Es la la calle Eugenio 9. Aguirre Benavides es Es la la 8. 8. Es la 8. Sí. La 9 es ya la de la. Ahí está la Polonia la Avilés y la Escuela de Medicina. Ya. Sí. Ahí era precisamente era una estructura, era un cilindro. Sí. Ah, esa es la que está en contraesquina, Juan. Exacto. ¿A cuál Sí, dices tú? Marcela la otra que dice, esquina. exacto, Marcela la que dice es una casa muy interesante. Fíjate que es un barrio muy bonito ahí. Muy bonito. Hay que caminarlo. Muy, muy Mira, bonito. está esa casa de ladrillo preciosa que tiene una propuesta geométrica muy Sí, interesante. o sea, están acomodados Sí. los ladrillos de forma que es un entramado Sí. geométrico, parece un tapete. Tú vas a España y esa es la herencia de los árabes en el manejo del ladrillo, Sí. ese diseño. Sí. Fíjate. Sí. Bueno, y luego en contraesquina, ese cilindro que dices que Sí. es un torreón en forma Ajá. de cilindro, era el antiguo Sanatorio Mondragón. Sí. Es de 1902, es preciosa. Recientemente la familia me permitió entrar y conocer y me mostró Están fotografías. Una serie de locales así. sí. Sí, pues. Era del doctor Adolfo Mondragón. Y Vivía Adolfo, al otro lado de esa Sí. casa. Fíjense nada más lo que son las cosas. Adolfo Mondragón tuvo una hija brillantísima, Magdalena Mondragón, Mondragón, la claro. periodista mujer más destacada que ha dado Torreón en su historia. Claro. Sí, nada más. Excelente. Ay, por eso nos encanta que vengas al contexto de la Bueno, historia. gracias, de Marcela. Y De María veras, del no Refugio, aprendemos. María del Refugio se comunica, dice, yo esperaba que Carlitos nos deleitara a propósito de la Semana Santa, hablando sobre las iglesias que hay y también que algún día le dedique algo al antiguo Cristo del Cerro, que era de metal antes de que estuviera el que tenemos ahorita de concreto. Sí, claro. Bueno, podemos hacerlo la próxima semana, hablamos. Digo, yo sé que va a estar un poquito fuera de... No, pero digo, no en importa. 15 días, perdón, Sí. va a estar un poco fuera, pero bueno, pues todavía tendremos... ¿Qué creen? Me A están ver. mandando una fotografía a propósito de lo que tú decías, y aquí está, vemos que hay unos columpios por ahí, por delante de las columnas de la Unidad Deportiva Nazario Ortiz Garza, y sí que son lindas. Buenos días, en donde vivía hay una iglesia
Hay una iglesia donde había murales y pintaron sobre ella. Hay una virgen de hace más de 100 años. Fue traída desde España. Los padres se llevaron carriles hermosos, destruyeron el oratorio. Se llama Virgen de la Salud. Es la única que hay aquí. Mide casi 2 metros en el ejido Solima. En el ejido Solima. Ay, Dios. Fíjense que en los ejidos de Torreón hay muchas cosas históricas muy relevantes y tristemente están o abandonadas o son sujetas de saqueo o de ventas indebidas como esto que nos comentan. Sí, aquí ya nos están mandando también. Ay, qué bonito, qué padre que nuestros radioescuchas sí estén siguiendo lo que tú nos vienes a compartir. Nos están mandando la foto del edificio de Juárez y Comonfort. Sí, cómo es no, que una es joya. porque es una joya, porque además no tiene los perfiles angulares, sino que están totalmente redondeados. Sí, ese es el famoso streamline, o sea que están boleaditos. Ya les tuiteé la foto, Ya por está favor aquí véanla la foto, sí. en su Twitter de Marcela, de Juan, de Grem, ahí Ajá. está. ¿Cuándo, también acá está esta otra foto que nos mandan, ¿cuándo va a hablar el señor Castañón sobre el edificio de la logia masónica? ¿El de Constitución? El de Constitución tristemente está abandonado. No, totalmente. Hablamos, casi fíjate en que ruinas. hay que hablar. Les prometo hacer un programita, aunque sea rápido, pero hablar de los masones en Torreón y Ándale. de ese edificio, por supuesto, de la Ajá. masonería. Que hagan un patronato para salvar estos edificios. Carlos, te propongo que hagamos también una lista de los edificios que están en ruina y que tienen un valor histórico. Claro, Sí, claro. arquitectónico, para poner foco sobre ellos y para ver de qué manera Y se pueden sobre rescatar. todo porque días como estos, donde la gente baja la guardia, les da por tumbarlos. Sí. Ajá. Excelente participación del licenciado Castañón. Bueno, Gracias. muchas felicitaciones para ti y por supuesto nos sumamos a ellas. Gracias, Carlos, No, gracias por a estar ti, con Marcela. nosotros. Siempre un gusto. ¿El archivo cierra? Sí, por vacaciones de Bien. Semana Santa. Pero Gracias. regresamos la semana que entra. Estamos Claro, por a la supuesto. orden. Ni modo que se tomen también Pascua, sería el colmo. Gracias.